Inclinamos nuestro rostro y oramos. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana aquí en Oaxaca, que nos permites a varios de tus hijos reunirnos para escuchar tu voz. Señor, que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones en esta mañana. Dirígenos a través de tu Espíritu Santo. Y que nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto y resucitado por nosotros, nos enseñe ese camino de santidad, ese camino de unidad, ese camino bíblico para ser una familia de acuerdo a tu palabra, Señor. Dirígenos, Señor, en esta mañana a tu sierva que habla contigo, que yo misma, Señor, entienda estos principios y que estos principios todos como familia los vivamos y que sea tu palabra la que sea expuesta en esta mañana a través de tu Espíritu Santo. Por los medios únicos y gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Entonces vamos a leer la porción que va a ser la base para este tema y luego les voy a enseñar cómo sacar principios de la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos, lo tienen ahí en la diapositiva. Leemos: pido para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Juan capítulo 17, anótenlo, del versículo 21 al 23. Esta va a ser la base para los principios que vamos a estar aprendiendo. Pero, ¿qué es un principio? Las maestras del programa AMO les enseñamos a los niños que un principio es como una semilla, ¿sí? La semilla de una fruta, de un árbol, que en su vaina contiene todo lo que necesita para poderse reproducir. La Biblia dice que el principio es Dios, ¿sí? ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el principio de todo, ¿sí? Ahora, Noah Webster, este lexicógrafo y que se utiliza para la definición de las palabras en el programa AMO, las palabras claves que los niños aprenden, definió la palabra principio como una verdad fundamental, ¿sí? Eso es un principio, una verdad fundamental. Ahora, los principios no son lo mismo que valores. Sí, mucha gente confunde los principios con los valores. Les voy a hacer la diferencia. Un principio es una verdad fundamental, universal y eterna, de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? Porque si tú ves la definición en el Larousse, que no tiene una base bíblica, te va a decir que un principio es igual que un valor, ¿sí? Pero esta es una mentalidad secular. Cuando no se tiene la Biblia como el centro, la base de nuestras definiciones de nuestras palabras, por eso es que el mundo cambia la definición de las palabras, como por ejemplo matrimonio ya no es la unión entre un hombre y una mujer, según nuestra definición bíblica, sino la unión entre dos personas, que pueden ser dos hombres o dos mujeres. Ve cómo se distorsiona. Pero principio significa una verdad fundamental, una verdad universal y una verdad eterna. Ahí le pone el sello la Biblia. ¿Por qué un principio es una verdad eterna? Porque se extrae de la Biblia, que es la palabra eterna de Dios. Entonces, ¿qué es un valor? Sí, un valor es una costumbre o tradición aplicada, escucha bien, a una determinada región o tiempo. Entonces, lo que puede ser un valor para mí, a lo mejor no lo es para ti. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí un valor que yo vengo de la Ciudad de México no es lo mismo que aquí en Oaxaca, porque mi región es diferente a la tuya. También mi edad, por ejemplo, es diferente quizá a la de alguno de ustedes. Entonces, por ejemplo, yo que fui una niña en los años 80 y mis padres nos enseñaban este valor.
tienes que saludar a todos tus mayores. Entonces, pues obviamente yo tendría 6 años y ¿quién era mi mayor? Pues ya una persona de 7, 8, etcétera, ¿no? Entonces yo le decía a mi mamá, bueno, sé más específica, ¿qué es mayor? Bueno, a tus tíos, a los abuelos, a la gente que es adulta. Ah, ok, bien. Y entonces cada que yo veía a mis tíos les tenía que decir, buenos días, ¿no? Y a los abuelos, buenos días. Y si pasábamos en la calle y pasaba un adulto, buenos días. Ese era un valor para mí, ¿sí? Pero ya ahorita yo veo a los niños que ni siquiera saben decir buenos días, ni pedir las cosas por favor, porque ese era un valor en mi familia también. Mi mamá solo llegó a 3er grado de primaria, pero nos enseñó principios y valores, ¿sí? De lo que ella entendía, ¿no? Principios porque ella trataba de llegar a diferentes iglesias evangélicas y también valores que ya había aprendido, ¿sí? De su familia hacia nosotros. Entonces, un principio bíblico, esto es ya muy diferente. Un principio bíblico es una verdad fundamental, universal, eterna, que sale de las Escrituras. Entonces, un principio va a ser el mismo aquí en México, allá en China, en Tailandia, en África, y no va a cambiar, ¿sale? Entonces, un valor mexicano no va a ser lo mismo que un valor quizá en Rusia o en Colombia, ¿sí? Entonces, he ahí la diferencia. Entonces, ustedes, para que su razonamiento, y por eso empezamos desde la niñez, ¿sí? La educación bíblica tiene que comenzar desde la niñez. Tenemos que enseñarle a los bebecitos, a los niños, principios que salen de las Escrituras. Entonces, rápidamente, ahí en el texto que tuvimos, ¿sí? Ahí lo tienen ahí en la pantalla, dice Jesús, porque el que está orando es Jesús. Pido para que todos sean uno. Ahí nada más. ¿Qué principios sacaríamos solo de esa frase? ¿Qué principio tú deducirías, entenderías en tus propias palabras? Ahora, te quiero decir que un principio contiene un sujeto y un predicado, ¿sale? Una persona que hace la acción o un objeto y un predicado que es la acción. No es lo mismo decir, ahí está hablando del amor. No, el amor es un tema. ¿Sí? Si yo nada más digo el amor es un tema. Pero un principio tiene que tener sujeto y predicado. Entonces vamos a ver, o voy a leerlo más para que todavía puedan tener un panorama más grande. Desde pido para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué principios sacarían de ahí? ¿Qué enseña Dios? Ajá, a ver, levante su mano el que quiera participar. Pueden ser niños, jóvenes. Los niños están en su clase, los jóvenes ya están aquí. Bueno, aquí veo un niño bien. Ajá, si quieren participar, adelante. A ver, ¿qué principio sacarían de esta porción de la Biblia? Sí. La creencia en Dios. Muy bien, ya es un principio, exacto, excelente. ¿Qué más? Acuérdense que si nada más digo la unidad es un tema. Tiene que ser completa la idea. ¿Qué de la unidad? Exacto. Dios nos manda que todos estemos unidos. Ese ya es un principio. Excelente. Otro. Y ya. Otro más. Eso. Dios nos manda a pedir por los demás. Muy bien, y de aquí se sorprenderían de cuántos principios pueden salir. ¿Sabes por qué? Porque como Dios es el principio de todo y Él es ilimitado, no tiene principio ni tiene fin, no terminaríamos de seguir sacando principios y principios, porque podríamos aplicarlos a nuestra familia, a la comunidad, a la iglesia, a la educación de los niños, de los jóvenes. ¿Te das cuenta? Es lo maravilloso de la palabra de Dios. Entonces, entre más sepas sacar principios de las Escrituras, tu razonamiento, escucha bien, va a estar más cimentado. Entre menos principios tengas en tu mente, menos cimentado estarás en la palabra de Dios.
¿Cómo veremos eso? A través de tus acciones, a través de tu conducta, a través de tu comportamiento. Sí, no es lo mismo nada más memorizar la Biblia, hablarla, que practicarla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me daré cuenta que tú estás cimentado en la palabra de Dios, que vives a través de principios? Porque los practicas, ¿sí? Porque vives en unidad de acuerdo a lo que estás leyendo. Vamos a entrar entonces a los principios de cuál es el diseño bíblico de la familia. Ahí ya dio. Ah, es que estaba apagado, pues. Ahí está. Principio número 1, anótalo. Principio número 1. La Trinidad es el diseño perfecto de Dios para la familia. Entonces, tienes que saber quién es la Trinidad, cómo opera, quiénes son cada uno de ellos, para que entonces tú vivas una vida en unidad en tu familia. Y vamos a ir un poco carrereado, pero espero que lo vas entendiendo. La existencia de la familia como una unidad de relaciones íntimas es eterna. Este es otro principio, ¿sí? Cómo tú te relacionas con tu esposa y con tus hijos, o con tu esposo y con tus hijos, escucha bien, mamá, papá, tiene repercusiones eternas, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Todo lo que tú les enseñes a tus hijos, ¿sí?, tiene repercusiones eternas. O lo estás preparando para el encuentro con Jesús, o los estás preparando para que se vayan al infierno. Así de fuerte es esto. Si tú no te pones a educar a tus hijos con la palabra de Dios, tus hijos simplemente no van a conocer quién es el Dios vivo y verdadero, quién es el Salvador del mundo, y por lo tanto escogerán, como pecadores que somos, la maldad. Ese es otro principio. Pero entonces vamos a que una familia, para que esté unida y esas relaciones sean eternas, escucha bien, tiene su origen en la Trinidad. Pero ¿quién es la Trinidad? Bueno, vamos al principio. Génesis capítulo 1, del verso 1 al 3. Ahí se nos revela quién es la Trinidad. El libro de Génesis nos introduce a las personas de la familia divina. Dios el Creador en Génesis 1:1, Dios el Espíritu en Génesis 1:2 y Dios la Palabra en Génesis 1:3. Leemos todos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hasta ahí. Génesis 1:1 nos habla de Dios como el Creador, ¿verdad? Ahí tenemos a Dios, el Padre. Génesis 1:2 nos habla de el Espíritu que se movía. Estamos hablando Dios, el Espíritu Santo, como lo conocemos ya nosotros. Y Génesis 1:3, dirás tú, va a decir que Jesús es la luz. Y sí, Jesús es la luz del mundo. Pero si nos fuéramos al original, al hebreo, ahí dice Dabar, Elohim, Dios dijo. Y cuando usa esa palabra Dabar, es la misma palabra que se usa para decir logos en Juan 1:1. ¿Y quién es el logos y quién es Dabar? Jesús, el Hijo. Entonces ahí tenemos la Trinidad, desde Génesis 1 del versículo 1 a 3. Entonces, a medida que la narrativa bíblica se desarrolla, las personas es decir, a medida que comienzas a leer Génesis y ya saben cómo leer la Biblia cronológicamente, ya por eso tomaron su clase el sábado, y si no, pídanle copias a los que vinieron el sábado, porque la Biblia no nada más se lee en orden literario como está así, lo tenemos en nuestras Biblias comúnmente, sino tiene un orden cronológico como los hechos sucedieron en tiempo. O sea, a medida que la narración bíblica se desarrolla, las personas de la deidad son reveladas, se nos van revelando gradualmente como miembros de una familia, ¿sí? ¿La palabra Trinidad está en la Biblia? ¿La palabra Trinidad está en la Biblia? No, pero ¿cómo sabemos que Dios es
es trino uno. ¿Cómo lo sabemos? No entendí nada. A ver, ¿sí? Levante su mano el que... A ver, hermana. Así es, pero ¿cómo sabemos? ¿En dónde constatamos que ahí se habla de ellos? Ya está más sencillo. En la Biblia, exactamente. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia nos habla de ellos, ¿sí? Y gradualmente, como miembros de una familia que están en comunión unos con otros y en perfecta unidad, ¿sí? En el Nuevo, ya este es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aprendemos particularmente acerca de las relaciones entre ellos como la Trinidad, a medida en que la profundidad del amor entre el Padre y el Hijo es revelada. El Hijo confía plenamente en su Padre y obedientemente somete su voluntad al plan eterno del Padre y a su voluntad. El Padre nuestro, ¿qué dice? Está reconociendo el Hijo quién es el Padre y lo está santificando. ¿Y luego qué dice? Date cuenta que el mismo Jesús está diciendo, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, ¿sí? El Hijo está diciendo que lo que el Padre diga, eso es lo que se va a hacer. Recuerden todo esto porque cuando vayamos a la parte práctica, esto es donde se va a empezar a enchinar la carne, así como que me voy a someter, como que voy a hacer la voluntad. Acuérdense, el Hijo confiadamente y obedientemente somete su voluntad al plan eterno del Padre. Aunque el Hijo no hace otra cosa más que lo que ve hacer al Padre, escucha bien, Él no es de menor valor o gloria que el Padre. El hecho de someterse, el hecho de ser obediente a su Padre, no lo hace inferior. Recuerden esto, vamos a hablar del matrimonio, porque no nos hace ni superior ni inferior el someternos o el ser obediente. Del mismo modo, aunque el Espíritu Santo siempre cede su lugar para glorificar al Padre y al Hijo, no es de menor valor o gloria que ellos en ningún aspecto. En esencia, Dios es uno. Esto era lo que los judíos recitaban cada que se saludaban. Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Entonces, esto era recordarles a ellos que su Dios era solo uno y no como las naciones paganas que vivían a su alrededor, que adoraban a diferentes dioses. Entonces, nosotros los cristianos, los que traemos esa tradición judeo-cristiana, es decir, el conocimiento del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos es más sencillo entender ahora quién es la Trinidad. Pero la iglesia primitiva le tomó siglos entender esto de la Trinidad, al grado de tenerlo que confesar en los credos apostólicos, en el credo niceno y en otros atanasiano, para que la iglesia reconociera que aunque Dios era uno, también era en tres personas. ¿Hasta ahí vamos bien? Las personas de la Trinidad entonces son iguales, recuerda esto, en dignidad, poder y gloria, y se componen de la misma esencia divina. Este es como un pequeño curso sobre la Trinidad. Sin embargo, cada persona dentro de la divinidad, escucha bien, tiene una función única. Aquí está la individualidad en comunidad. Dios abarca tanto la unidad como la diversidad. El diseño de Dios para el matrimonio y la familia se encuentra en la forma en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se están relacionando constantemente y están en comunión unos a otros. Las tres personas de la deidad no existen de forma independiente el uno del otro y honran la individualidad de cada uno en comunidad. Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes están ya casados? A ver, levante sus manos. ¿Cuántos están ya casados? Ok, muy bien. ¿Cuántos forman una familia? Ahí me respondieron mal. A ver, ¿cuántos forman una familia? ¿Será que nada más los que levantaron su mano? ¡Todos! Así es. Ya ven cómo entendemos como que la familia es nada más los casados. No,
todos formamos parte de una familia, porque aunque estés soltero, eres hijo o no estás casado, formas parte de alguna familia, ¿sí o no? Entonces, he ahí lo importante de reconocer que todos estamos en una familia y aquí viene lo otro. Todos somos diferentes, ¿sí? Todos tenemos una individualidad única. Así como las tres personas de la Trinidad son diferentes, pero son uno, ¿sí? Nosotros también, todos somos diferentes. Y es algo que les pido. Esposo, ¿conoces a tu esposa bien? Ese es tu trabajo. Esposa, ¿conoces bien a tu esposo? Ese es tu trabajo. Hijos, ¿conocen bien a sus papás? Ese es su trabajo. Papás, ¿conocen bien a sus hijos? Ese es su trabajo. Y no nada más en la cuestión de estarnos criticando y mordiendo. Ay, papá, es que tú no sabes hacer las cosas como mi mamá. O estamos criticando a mamá, ¿no? Es que tu mamá, mi papá sabe hacer mejor estas cosas. Y siempre estamos mordiéndonos y criticando. No es en ese sentido. Conocernos bien significa respetar nuestra individualidad, nuestra personalidad, nuestro temperamento, cómo Dios nos hizo. Por eso es tan importante aprender que tenemos una individualidad interna que no se ve, que está compuesta por los pensamientos, los sentimientos, el temperamento, sí, la mente, el espíritu. Eso no lo vemos, pero todos estamos constituidos de una voluntad, etcétera. Y lo externo, que eso sí lo vemos, ¿sí? Es lo físico, ¿no? Mi complexión, ¿sí? Mi estatura, mi perfil, hasta mi olor es parte de tu personalidad, ¿sí? Como decimos de broma, ya llegó un francés porque huelen bastante, ¿no? Acá, ¿no? Ya decimos, tenemos ese chiste, ¿no? Porque huelen, ellos no usan desodorante. Tampoco se depilan las axilas muchas de las mujeres europeas y luego andan acá, ¿no? Ya se imaginarán, ¿no? El olor nos distingue. Tus huellas digitales, ¿por qué creen que nos las piden para todo? Porque no hay una sola huella digital igual a otra. Fíjate nada más. Eres único, eres diverso, eres especial. No porque seas tú, porque Dios te creó. Esa es la doctrina Imago Dei que tenemos que, como cristianos, exaltar. Bueno, les tenía esta foto de estos trinitas o trinitas, es la palabra en latín, y esta es la única fotografía que encontré que me gustó, cómo representa la Trinidad, porque están en constante unidad, si se dan cuenta, los círculos. Muchos, por ejemplo, representan a la Trinidad como, a ver, ¿cómo les han enseñado cómo se representa la comunidad constantemente? En un triángulo, ¿no es así? Bueno, en latín, representarlo así en círculos que se están uniendo constantemente hace referencia precisamente a Juan 17, de que ellos están en constante unidad. Y no olvides esto de lo que estamos hablando con respecto a la familia, la unidad. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y los bendijo. Esta doctrina se llama la doctrina Imago Dei. ¿Qué significa Imago Dei? Creado a imagen de Dios. Todos somos únicos, irrepetibles, diversos, diferentes. Si no hay nadie como nosotros, no porque vengamos de la familia López, no porque seamos oaxaqueños, no porque seamos mexicanos, no. Es porque venimos de Dios. Es porque Dios nos creó. Vaya a Génesis capítulo 1, verso 26. ¿Qué dice verso 26? Vamos a leerlo todos juntos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hasta ahí. Esta es la base para la doctrina Imago Dei. Tú no eres especial no porque seas el mejor de la clase. Tú no eres especial porque te diga tu mamá que estás bien guapa o bien guapo, ¿no? Porque te caigas de bueno. Hay gente que dice así, es que me caigo de bueno. ¿Cómo estás tú? Yo como Santa Elena. ¿Y cómo es eso? Cada vez más buena. Hay gente que dice así, ¿no? Entonces,
Hay gente que de veras se cree la Adonai, si tienen el complejo narcisista de que sin mí se acaba todo, ¿no? Así como el Víctor de no sé cómo se llama la familia Peluche o no. Yo como no veo eso, pero creo que él habla de que está muy guapo y en realidad está muy feo, ¿no es así? Entonces, discúlpeme porque el que les guste el Víctor, ¿no? El caso es que no, tú no eres especial, ni estás guapo porque sí hay gente guapa, pero Dios nos creó a todos y ese es tu origen. Y otro punto importante de la doctrina Imago Dei, Dios te hizo varón y hembra solamente. Fuera de eso, son puras mentiras, ¿sí? No, que es que yo nací hombre, pero me siento mujer. No es cierto. Científicamente está comprobado que solo nacen mujeres y hombres. Lo otro se hacen. Esa es la verdad. Yo que soy consejera y que he estudiado todas estas cosas, esta es la base para la ciencia y esta es la base para la familia. Nos creó varón y hembra. Otro aspecto importante de la doctrina Imago Dei es que Dios nos dio razonamiento. Tú no eres una planta ni un animal que no puede pensar y que no puede razonar. A nosotros, los seres humanos, fuimos los únicos que nos dio razonamiento. ¿Qué otra cosa te distingue, sí, de los animales y de las plantas o de los objetos? Que puedes hablar, ¿sí? Nosotros somos los únicos que podemos hablar. El perro hace sonidos y hasta decimos, ay, me está hablando porque ya me dice que lo saque, ¿no? No es cierto, no te está hablando, te está haciendo sonidos, señas. Ellos actúan solo por instinto. Ay, mira, el perro es bien inteligente porque apenas está lloviendo y ya se metió. Es por instinto, no es por... Él no sabe que ya va a llover, me voy a mojar, me voy a meter. No, no es así, ¿sí? Tú puedes llevar a tu perro a disfrutar un amanecer y tú eres el único que va a decir, wow, gloria a Dios por este amanecer aquí. Pero tu perro no puede decir, wow, sí es cierto, tienes razón. No. Tu perro va a estar por acá oliéndose la cola o haciendo otra cosa, ¿no? Pero no, él no razona, ni las plantas, ¿sí? Él no puede hablar. Entonces, fíjate, ahorita que la gente se está casando hasta con plantas, animales, el bestialismo y esas cosas horrendas, perversas que hay en el mundo, es porque Génesis 1, 26 y 27 no lo han comprendido. Somos creados a imagen de Dios. Por eso, papá, mamá, hijos, todos somos diferentes. Todos tenemos una individualidad única, pero esa individualidad no nos debe permitir vivir en conflicto. Ay, pero ¿cómo no eres como tu hermano? ¿Cuántas mamás no le dicen eso a sus hijos? ¿Cómo no eres como tu primo? ¿O cómo no eres como fulano? No, dile a tu mamá, no mamá, porque yo soy único, ¿sí? Dios así me creó. Yo soy más introvertido que mi hermano es más parlanchín, le gusta platicar, pero yo soy más introvertida, mamá. Respétame esa individualidad, ¿sí? Pero no se lo digas así, respétame. Porque no, tampoco, no, con respeto también hacia tu mamá o hacia tu papá que están entendiendo esta individualidad. Lo mismo el esposo hacia la esposa, ¿no? ¿Cómo no eres como yo? No, pues no, porque no puedes ser como tú. Llegamos a ser uno en Cristo, ahorita lo vamos a ver, pero nunca vamos a ser idénticos, ni los gemelos son idénticos, ¿sí? Entonces, Dios nos ha dado esa individualidad única a la humanidad, porque lo que Él quiere también es que aprendamos a vivir en compañerismo y comunión, ¿sí? ¿Qué palabras tan fuertes para cuando hablamos de la familia? Llévalo ahora a la iglesia, por ejemplo, que está compuesta de familias. ¿Cómo vamos a vivir como un conjunto de familias en compañerismo y en comunidad? De la misma manera, respetándonos nuestra individualidad, exaltando la creación de Dios que cada uno. Entonces, fíjate bien, vamos a tratar ahora el tema del matrimonio. Eva fue formada para acompañar a Adán, ¿sí? Ahorita vamos a ver el pasaje. Génesis 2, 18. Vamos a Génesis 2, 18 y 21 y 22. Génesis 2, 18. Dice,
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjate bien. Si ya estamos entendiendo que Dios nos creó, ahora tenemos que entender que cuando nos casamos, tenemos que entender que nuestra esposa y nuestro esposo fungen un rol y tienen un orden en la creación de Dios. Esto es básico, básico para tener un buen matrimonio saludable, cimentado en la palabra de Dios. De lo contrario, seguiremos teniendo machistas que aplastan a las mujeres o matriarcales feministas que aplastan al varón. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas malsanas en el matrimonio, necesitamos entender, número uno, que la mujer fue creada para acompañar y ayudar y cumplir la comisión de Dios con su esposo. Ella fue formada de la costilla, del hueso de Adán. Fuimos creadas las mujeres a partir del varón, Esto es algo que a las feministas las enchina. No, eso no me gusta, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde vienen, no? Yo pregunto, ¿de dónde vendrán? ¿Quién las creó entonces? Fíjate nada más. Pero el varón tiene que entender que una cosa es compañera, ser, que es la palabra en hebreo, es ser, es ayuda, compañera, ayudador, pero no sirvienta. Es muy diferente. Hazme todo porque eres mi ayuda idónea, ¿no? Y ahí ponen a la mujer a todo. Está la mujer ya con los hijos, ya trabajó toda la mañana, ya los llevó a la escuela, y etcétera. Y llega el marido y dice, mujer, ya está la comida porque tú no haces nada, ¿no? Que no hace nada la pobre mujer, ¿no? Ya estuvo trabajando toda la mañana, se paró a las 4 de la mañana, etcétera, y todavía no hace nada. Y ya le trae la comida y ya se sienta y la sal está del otro lado y le dice, pásame la sal. No puede pararse y traer la sal, sino tiene que hacer parar a la mujer y que le traiga la sal. Es que eres mi ayuda idónea, ¿no? Dice así. Porque luego hasta los cristianos utilizan ciertos pasajes de la Biblia para oprimir a sus esposas. Y no es así. Ayuda, ¿sabes qué significa? Es ser socorro. De ahí viene el nombre Esdras. ¿Cuántos se llaman Esdras aquí? A ver. Esdras. Esdras significa socorro. Sí, es tu apoyo, es tu auxilio, no es tu sirvienta, no es para que la estés constantemente explotando, es muy diferente. Dios tuvo compasión del hombre porque, dice la Biblia, lo vio solo, fíjate nada más, lo vio solo y él dice, le haré una ayuda adecuada. Versículo 21 dice, entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo. Fíjate bien, la trajo al hombre. He ahí esta parte, esta porción, estuve leyendo, que significa la misericordia que tuvo Dios del varón de traerle una mujer, una esposa, una compañera, ¿sí? No es de que, como está solo, le voy a hacer esta mujer para que lo ayude así. No, es que Dios se compadeció del hombre. En otras palabras, hombres, somos una parte de gracia hacia ustedes. Es el amor derramado de Dios en gracia hacia ustedes. Eso es hermoso. Y fíjense la reacción de Adán. Porque muchos hombres ya cuando la esposa empieza a engordar o empieza a envejecer, empiezan a decirle, ay, ya estás fea. Pero él no se da cuenta que él también ya está envejeciendo, ¿no? Y ya estás gorda. Pero él tiene como 30 kilos de más y él hasta se pone las manos así y él no se da cuenta, ¿no? Pero a la mujer sí le dice, ya no tienes tu cinturita de avispa como cuando nos casamos. Oye, pero ha tenido 3, 4 hijos, pues ya no es lo mismo conservar la línea. Y no estoy diciendo que no se cuiden las mujeres, sino que tenemos, y lo vimos el viernes, ¿no es así? Debemos cuidar también nuestro ornato interior y exterior. Pero el punto aquí es, ¿cómo expresa Adán el que le haya traído Dios su esposa? Fíjate bien.
¿Qué dice el versículo 23? Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del hombre fue tomada. Adán, ¿sí?, se sorprende de que le traigan una ayuda, una esposa. Y no dice: ay, está bien guapa, Señor, te luciste, ¿no? ¿No? Está muy bien lo que hice. No, lo primero que expresa es: ella es mía, es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y la voy a llamar Isha, varona, porque de mí, del hombre, ha sido tomada. Y esto no es en el sentido de posesión, porque hay hombres que son posesivos. Ahora eres mía nada más, ¿no? Y hay mujeres que incluso les gusta esto, de sentirse que son propiedad de otra persona. Cuidado con eso, porque de ahí viene precisamente estas relaciones malsanas, tóxicas, donde incluso han llegado a suicidar, a matar mujeres, quitarles la vida. Entonces, no es en ese sentido. Es en el sentido de que son uno. Porque, ¿qué dice el versículo 24? Dice: por tanto, he ahí la consecuencia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué no dijo Dios: por lo tanto, la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposo? ¿Por qué lo dice como a la inversa? ¿No te das cuenta? Dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Porque el hombre tiene que entender que en el principio son uno. Pero cuando venimos de una familia, al hombre se le hace más difícil desligarse de su familia. Y entonces aquí viene mamá o papá que dicen, o papá suegro o mamá suegra, para que me entiendan, ay, no, hijito, no te cases, no te vayas muy lejos. Y luego hasta les regalan terreno al lado de sus casas para que ahí estén observando a la nuera. Y aquí en América Latina nos es muy común eso, porque mamá suegra quiere estar checando a su hijo. Y, por ejemplo, en consejería, es muy dado en consejería bíblica que el hombre es más difícil que se corte el cordón umbilical de mamá, de la familia, que de la mujer. Y es que esto es bíblico. El hombre es el que va a dejar papá y mamá. Y si no, chécate, a los patriarcas eso hacían. Ellos les buscaban sus esposas a sus hijos. ¿No es así? Entonces, ¿cuántas mamás no les gustaría hacer eso? Ay, sí, que me diera a mí, que yo le eligiera a su mujer. Claro, tú se la elegirías, ¿sí o no es? Pero cuando él te dice: no, mamá, no esa, esta es la que me gusta. Así como que, bueno, está bien. ¿Y es cristiana? Sí, bueno, voy a checar si es cierto que va a una iglesia como Amor y Proclamación, porque si no, no te voy a dejar ir. Entonces, he ahí donde cuesta desligarse de mamá. Y yo les digo esto, este es un tema adicional que me encantaría desarrollar hacia suegra y suegro. Porque ya somos una familia independiente ahora. ¿Que tenemos relación con papá, mamá y los suegros? Claro que sí, los vamos a respetar, amar y todo y cuidar hasta que el Señor los llame, sí, pero ya tu familia es la nueva. Es la que tú formaste con tu esposo porque son una sola carne. Y cuidado allí donde tú permitas que el suegro o la suegra estén interfiriendo en tu matrimonio y en la educación de tus hijos, porque también luego me dicen: hermana, es que yo no aguanto a mi suegra. Y le digo: ¿qué pasó, hermana? Si es que se mete en todo. Ah, ok. ¿Y por qué? Pues es que le dejo a mis hijos toda la semana y ella quiere. Ay, pues claro. Pues es que ella es su mamá. Entonces, usted no es la mamá, su suegra es la que lo está educando. Si usted quiere educar a sus hijos solo, váyase de esa casa, haga su propia familia, que es lo correcto, lo bíblico, y entonces mamá suegra no se va a meter. Porque ya que la suegra hasta viaje 5 horas para estarse metiendo, ya esa es otra historia. Hay que tratar con mamá suegra y con papá suegro. Entonces, he ahí la unidad. Volvemos a la palabra de la unidad. ¿Se acuerdan el primer principio? Esposo y esposa, somos uno.
Somos una sola carne, somos un solo hueso. Por lo tanto, aquí ahora le hablo a las mujeres. Ya no puedes tomar decisiones tú solo, ¿sí? Porque ahora tu esposo es el que dirige, es la cabeza del hogar, es el sacerdote del hogar. Y entonces él, como sometido al señorío de Cristo, Efesios capítulo 5, tú tienes que ahora platicar con él tus decisiones, tomar decisiones juntos y trabajar por el bien común y el bienestar de la familia juntos. Ya nada de que, ya me voy, esposo, me voy a ver a mi mamá. No, ya no. Tienes que platicar. Ay, que ya me voy a comprar esto yo sola, porque las mujeres somos muy dadas a la independencia, ¿no? Nos gusta esto de comprar, hacer, planear y todo. Cuando nos casamos, es así como que, espérate, no tenemos ese dinero que tú dices. ¿Cómo? Sí, es que no nos va a alcanzar porque pues yo nada más gano 3,000 pesos y tu vestido cuesta 2,000. Ay, pero no vas a dejar a tu mujercita, ¿verdad? Sin eso que le gusta tanto a ella. Y comienza algo que sucedió precisamente a causa de la caída. Porque eso es lo que no entendemos, que somos una sola carne y que entonces tenemos que cumplir el mandato de Dios a través del mandato cultural. ¿Qué es este? Dios comisionó la primera familia para ser fructífera y gobernar sobre la tierra. A esto se le llama el mandato cultural, el mandato de cultivar, el mandato de crear, ¿sí? De crear ciudades, de crear música, de crear literatura, o sea, Dios es el creador y nos dio ese mandato de extender el huerto del Edén a todo, a donde quiera que nos moviéramos. Entonces, he ahí donde somos un equipo, somos una familia que va a trabajar ya no independiente, ¿sí? Ya el esposo incluso también no puede tomar decisiones solo porque tiene que consultar a su esposa, ¿sí? Recuerdo a mi maestro Paul Tripp que nos enseñaba en consejería matrimonial. Muchos varones les es difícil escuchar la voz de Dios a través de sus esposas. ¿Por qué? Por el machismo. ¿Qué me vas a enseñar tú si tú eres mujer, no? Esa es una postura machista. Pero cuando los dos están trabajando en unidad, en amor, delante de Dios como la Trinidad, entonces tanto el esposo puede escuchar a su esposa como la esposa se puede someter a su esposo. Y entonces trabajan para cultivar todo lo que Dios les ha puesto en sus manos y ahí incluye a sus hijos. ¿Qué les dijo? En Génesis 1:28 los bendijo y les dijo, llenen la tierra, ¿sí? Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. ¿Sí? Esto es la idea de tener hijos, ¿sí? Y muchos hijos. Porque la idea ahorita es de un hijo nada más. Y si no, mejor ahora vamos a tener perrijos, ¿sí? Porque los perrijos no hablan, los perrijos casi no piden, ¿sí? Y luego hasta ya llevan en las carriolas, ¿sí? A los perros. ¿Sí? A ver, déjeme ver a su hijo. ¡Guau, guau! ¡Ay, es un perro! ¿Sí? O sea, la gente ya, vean la cosmovisión. Y entonces ahora la gente cree que ya tiene perrijos. No, hermanos. Dios nos mandó a tener hijos. Y si tienes hijos biológicos, o hijos adoptados, o hijos espirituales. Yo soy de esa mamá. Yo tengo muchos hijos espirituales que Dios me ha dado. He adoptado niños espiritualmente y luego me dicen, ay, adópteme a mí. ¿Cuántos años tienes? 45. Ay, no, ya no te puedo adoptar, ¿no? Les digo, de 25 para abajo todavía, pero no es cierto. Si quieren que sea su mamá espiritual, claro que sí. ¿Cómo será llena la tierra? Fíjense bien, porque la tierra estará o será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. ¿Cómo lo vamos a lograr? Educando a nuestros hijos con principios bíblicos, enseñándoles el camino de verdad, de justicia y de santidad a nuestros hijos. He ahí ese mandato cultural. Por eso la familia, Dios establece a la familia como el bloque básico de la sociedad. ¿Sí? Sin la familia no van a existir culturas, sin la familia no van a existir civilizaciones.
He ahí, por eso muchas civilizaciones están desapareciendo, porque si no hay un diseño bíblico en la familia, entonces desaparecerá esa civilización. En otras palabras, más sencillo, pon a dos homosexuales en una isla donde no los encuentren como por 20 años. Regresa y dime a cuántos vas a encontrar ahí de personas. A lo mejor todavía están ellos dos. Regresa dentro de 100 años. ¿Los vas a seguir encontrando? No, porque no se van a reproducir. Pero si dejas a un hombre y a una mujer en una isla y regresas después de 100 años, ¿qué vas a encontrar? Personas. He ahí lo de Génesis 1:28. Por eso es el modelo. Y si no lo seguimos, vamos a desaparecer. Y iglesia que no se enfoca en la familia, va a desaparecer. Iglesia que no trabaja con los niños o con los jóvenes y con los matrimonios, está propensa a desaparecer. Y comienzas a ver puras cabecitas blancas. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Lo malo es no trabajar con las nuevas generaciones, ¿sí? Entonces, he ahí, la familia es el bloque de construcción de la sociedad, ¿sí? Pero quiero terminar, todavía no voy a terminar. Lo que les decía, la desobediencia del hombre rompió la comunión con Dios y corrompió. ¿Se acuerdan que Dios nos dio razonamiento? Los animales y las plantas, los objetos no tienen esta capacidad. La desobediencia, capítulo 3 de Génesis, ¿sí? Nos enseña que Satanás engaña a Eva y Eva come del fruto que Dios les había dicho que no comieran, porque si comían de ese fruto, ¿qué cosa iba a suceder? Iban a morir. La mujer es engañada, luego la mujer le da de comer a su esposo y entonces ambos, obviamente, transgreden la palabra de Dios. Y entonces entra lo que llamamos el pecado, ¿sí? A eso se le llama la caída, pero es el pecado. ¿Y qué es el pecado? La desobediencia hacia Dios. Eso es el pecado. Es desobedecer lo que Dios te dice. Entonces, algo maravilloso es esto. Dios, por causa del pecado, maldice la tierra, pero no maldice al hombre o a la mujer. Solo a la mujer, capítulo 3, 16, le dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces y con dolor darás a luz los hijos, ¿sí? Esto es a consecuencia de la caída, pero no es una maldición, es consecuencia de la caída, pero no es una maldición. Nunca le dijo, maldita serás, no le dice así. ¿A quién sí le dice maldita? A la serpiente. ¿Te das cuenta de la gracia de Dios? Y ahí viene otra consecuencia, que es la que quiero tratar. Y tu deseo será para tu marido. Esto de tu deseo será para tu marido no es un deseo carnal, sexual, sino porque todos los hombres dirían, aleluya, ¿no? Ay, qué bien, mi esposa va a andar todos los días atrás de mí, que esté con ella, ¿no? No es eso. Es el deseo de control, el deseo de manipulación. Las mujeres somos muy esa tentación de, ¿no se lo vas a comprar a tu princesita? ¿No? Es que me voy a poner a llorar y no te gusta que yo llore. Eso es manipulación, ¿sí? O, si no me lo compras, si no vamos allá con mi mamá, te vas a dormir con el perro. Ay, no, sí, está bien, vamos con tu mamá. No es en ese sentido, ¿no? No debemos manipular a nuestro esposo. Si nuestro esposo dice no, hermanas, hay que someternos, ¿sí? Hay que obedecer y respetar porque hay una razón y que te den una razón. Y miren, el hombre, Dios le ha dado esa ecuanimidad que a mí me fascina. Por eso, cómo nos complementamos en los matrimonios, porque si tú no le das lugar a que tu esposo florezca, a que la individualidad de tu esposo crezca, sí, tú vas a ser la causante de que ese matrimonio se venga en decadencia. Y lo mismo para el varón. ¿Qué le dijo a la misma Eva? Dice, y él se enseñoreará de ti. De ahí viene esta idea de dominar a la mujer. Pero nada más que me case va a ver. Con que le gustaba mucho salir, ¿no? Pues ya no va a salir. Con que le gustaba pintarse mucho, pues ya no la voy a dejar pintar. Y comienza el machismo. Y sí es cierto, hay mujeres que dicen, pero es que así me conociste. Sí, pero eso era de novio, ¿no? Y hay así como una doble personalidad.
y comienzan a cambiar ya en el matrimonio, porque esto fue a causa de la caída. El razonamiento del hombre ahora, como dice Santiago capítulo 3:15, su sabiduría no es la que viene de lo alto, sino es terrenal, natural y diabólica. Ahora es el deseo de aplastar a la mujer, ¿no? Entonces, ese de dominar no vino de Génesis 1, vino a partir de la caída. Entonces, he ahí donde también el varón tiene que respetar la individualidad de su mujer, ¿sí? Tiene que respetar cómo Dios creó a su mujer más frágil, y por eso dice la Escritura que las tienen que tratar como a vaso más frágil. Un vaso que es frágil, no lo vas a poner ahí, luego donde el niño lo agarre y pum, lo tire. Lo vas a guardar en un lugar especial, ¿sí? Y he ahí como Dios manda al esposo en Efesios capítulo 5 para que la mujer se someta. Escuchen bien esto, varones. Tienen que amarlas primero. Y contra el amor no hay ley. Porque el perfecto amor, que es Dios, echa fuera cualquier temor. Entonces, hay mujeres, la mujer no se puede resistir al amor del varón, ¿sí? Cuando es caballeroso, cuando es ayudador, cuando se preocupa por tu salud. No como de, ya estoy enfermo otra vez, ay, otra vez con tus achaques. Hay que, te acompañe tu amiga para ir al doctor. Y es que así es, nosotras nos tendemos a enfermar más, ¿sí o no, hermanas? ¿Sí? Tendemos a ser más frágiles en ese sentido. Entonces, pero al hombre apenas le duele una uña y dice, ay, ya no voy a ir a trabajar porque me duele mi uña, ¿no es así? Y luego las enfermeras o los doctores dicen, ay, ustedes no aguantan nada, ¿qué tal es tocar un parto, no? Y los hombres así, y sí, cierto. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo diferentes, ¿sí? Y tenemos, como les decía, ese es su trabajo, conocer a su esposa, conocer a su esposo, para que seamos uno en Cristo y podamos funcionar. Fíjate bien, esto que sucedió en la caída, aún así, Dios prometió un Salvador. Génesis 3:15 nos dice, ¿qué cosa? Porque esto se le llama el protoevangelio, la promesa de que el Mesías vendría. Y pondré enemistad, le está diciendo a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que Dios está prometiendo ahí es que de la simiente, de los hijos de Eva, iba a venir el que iba a destronar o a derrotar a Satanás. Las mentiras y todo lo que hizo en Génesis 3. Entonces, he ahí donde nosotros entendemos que hay esperanza para el matrimonio, hay esperanza para la familia. Porque yo sé, y puedo llevarme más tiempo diciéndoles este tema, pero hay mucho de eso en cada uno de nuestras familias. Y un libro que recomiendo mucho que lean es el libro de nuestro hermano José González, Machismo y Matriarcado, Raíces Tóxicas que destruyen y marchitan la familia latina. Y es verdad, porque muchos tendemos a esas características. Y mientras mamá jale por acá y papá jale por acá, los hijos seguirán precisamente siendo una generación huérfana. Porque aunque tengan a sus padres presentes, están operando como huérfanos, porque el papá no tiene tiempo para estar con ellos. Mamá está muy ocupada, ya sea en los quehaceres del hogar o incluso en el trabajo. Por eso admiro mucho a las mujeres, incluso profesionistas, que dejan su trabajo por dedicar tiempo a su familia. Porque eso es el mandato que Dios dice. La mujer, mientras pueda, porque si es soltera es muy diferente y aquí hay que tratar un tema muy especial hacia las mamás solteras y tenerles compasión y ayudarlas, porque es cierto, ellas no tienen otra opción, tienen que salir a trabajar. Pero si el papá está ganando bien y mamá solo quiere ganar más porque se quiere sentir independiente, porque quiere competir con papá, el feminismo que les hablaba no es una postura bíblica. Y mientras esto siga sucediendo, lo más desastroso es que estos modelos de familia afectarán a nuestros hijos de por vida, porque al no ver ellos un diseño bíblico de sus padres, donde ellos puedan imitar, porque los niños aprenden por imitación, ¿sí? Tú no le puedes decir a tu hijo que levante sus zapatos si tú eres el primero que llega y los avienta. No puedes llevar a tu hijo donde tú no has llegado. Tú no le puedes pedir a tu hijo lo que tú no estás haciendo. Tú tienes un modelo a imitar.
¿Cuántos de ustedes le pueden decir a sus hijos, hijo, imítame a mí como yo imito a Cristo? ¿Sí? Hay papás que dicen, no me veas a mí, ve a Cristo. Ay, sí, pero tú eres al que lo están viendo constantemente, ¿sí? Entonces, si no sucede eso, hay vacío que estos jóvenes tienen que llenar de alguna manera. Y ya han visto el fenómeno influencer que se está dando a nivel mundial. Muchos de estos jovencitos están creando canales en YouTube de influencia. ¿Por qué? Porque tienen un vacío que no ha sido llenado por sus padres, por su familia. Y a ellos les fascina. ¿A cuántos no les gusta? Ya me dieron otro like y ya me dieron otro corazoncito. Y van contando. ¿Sabes por qué? Porque eso es orfandad. ¿Sí? Y no estoy diciendo que no usemos las redes sociales, que no tengamos Facebook. ¿Sí? No estoy en ese sentido legalista. Porque hay que usar la tecnología para la gloria de Dios. Pero cuando yo dependo de que a mi foto le den varios likes, hay un problema interno en mí. Hay una orfandad que tratar y eso viene desde mi familia, desde mi origen. Así que papás, mamás, si sus hijos tienen una tendencia a ser drogadictos, alcohólicos, marxistas, secularistas, homosexuales, lesbianas o al ocultismo. Yo me he encontrado jóvenes que les gusta lo oculto y son cristianos, pero sus papás están haciendo no sé qué tantas cosas en la iglesia y no se dan de esto. Vi a una chica que subió una foto y que dijo, hemos llegado al tercer nivel de la muerte porque estaban sentados sobre una tumba. Y yo conozco a sus padres, llegan a una iglesia cristiana y ella dirige la alabanza, nada más para que se den cuenta a dónde está el vacío que ellos están llenando de alguna manera. Jóvenes que se la pasan usando su celular tienen un problema del vacío. Jóvenes que se la pasan en WhatsApp, Twitter y todas estas redes sociales tienen un problema de unión con sus padres. Darquetos, góticos, gamers, reggaetoneros, entre muchos, están narrando 2 de Timoteo 3, del 1 al 7, que dice, en los postreros tiempos debes de saber esto, que vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Pero todo es el resultado de papá y mamá. ¿Cómo está papá y mamá? ¿Sí? ¿Cómo está su unión, su relación? Pero, como les dije, tenemos esperanza, ¿verdad? Hay buenas noticias para nosotros. La fe en la obra terminada de Cristo en la cruz restaura relaciones y vida. Cristo vino a rescatar a esas familias. Cristo te dice hoy, yo estoy aquí y he vencido la muerte, el pecado, a Satanás, para decirte que tú eres mío, que yo puedo hacer de tu familia una familia unida. Por eso nadie puede jactarse de sus buenas obras, porque la salvación es el regalo de gracia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, ¿sí? Y Romanos 5 nos enseña, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, eso es Adán, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, eso es Cristo, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abandonara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Damos gloria a Dios porque con Cristo podemos lograr que nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos vuelvan a ser obedientes. Llenen ese vacío en Cristo y a través de los modelos que nosotros les hagamos y imitemos delante de ellos. Por eso quiero terminar con Gálatas 2:20. Y eso lo digo para papás, eso lo digo para mamás y eso lo digo para los hijos. Debes aprender que para vivir en comunión y unidad con tu familia, respetando su individualidad, sometiéndote a tu papá, porque lo que yo decía de la voluntad, he ahí con los hijos. Les cuesta cuando papá dice, hijo, no vas a salir este día. Hijo, no vas a hacer esto. Y cuesta someterse a la voluntad del padre o de la madre, ¿verdad? Pero Jesús, siendo hijo, sí, de Dios, se sometió a la voluntad de su Padre. Y aunque nos enchinemos, ¿verdad? Aunque nos cueste, sí, tenemos que someternos a la voluntad de nuestros papás. Por eso, para todos, podemos repetir,
con Cristo he sido crucificado y diga, ya no soy yo o ya no vivo yo. Estoy leyendo en otra versión. Ya no se hace el mismo, sino Cristo vive en mí. Dígalo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este estilo de vida amoroso y obediente y sacrificado es lo que caracteriza relaciones cristianas en una familia saludable. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios por esta palabra y esperamos que esto, y si les gusta el tema, lo puedo compartir para que ustedes lo estudien en casa. Obviamente, les digo, lo fuimos viendo rápido, pero estúdienlo en su casa como un culto familiar. Y no para morderse o atacarse. Ah, sí, es que mi esposa es así. Porque luego yo cuando estoy aquí predicando me doy cuenta que hablan, ¿sí? Ahí te están diciendo, ahí está la esposa pellizcando al esposo, o el esposo, o los hijos, tu papá. No. ¿Saben quién es el acusador? El diablo. El diablo es por eso de ahí viene la palabra diabolos. Diablo es el que acusa. No seamos acusadores. Tengamos gracia por papá, por mamá. Y también papás tengan gracia hacia sus hijos.